acompañarte. Este es el devocional, un espacio para detenernos, concentrarnos en la palabra y encontrar ánimo para lo que viene. Durante esta hora compartiremos reflexión, oración y un mensaje que alimente tu fe. Gracias por abrirnos un espacio en tu mañana. Enciende tu fe. Bienvenidos a el devocional de La Morada Radio. Buenos días a todos los oyentes y televidentes que nos siguen a esta hora. 6:31 en la ciudad de Valledupar. Empezamos el devocional y hoy no están los pastores. Pero está nada más y nada menos que Marcela y mi persona. Gloria ¿Qué a más, Dios. Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buen día, Juan Carlos. Bueno, la gloria para Dios, qué chévere estar en este espacio. Se libre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones para todos. Espero que estén ahí conectaditos, que hayan empezado a hacer el devocional porque hoy está espectacular. O sea, el Señor está hablando muy, muy claro y nosotros debemos ser muy receptivos con la palabra del Señor. Entonces, todas las participaciones que ustedes quieran para este espacio, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 304-206-1105 y allí estaremos compartiendo, ¿verdad? La palabra que está bastante pulpa. Bastante. Y todos estos días el WhatsApp estaba reventado yo. La participación ha sido abrumadora y eso nos tiene muy contentos porque vemos que hay un mismo sentir en el pueblo de Dios. Y también ayer me pareció excelente. Ahora sí ya veo por qué estos devocionales tienen esta palabra, slash. O sea, no es para leerlo por leerlo. Exacto. Aquí hay contenido, aquí hay sabiduría, aquí hay inteligencia. Sí, claro. Qué bien por el devocional. Damos gracias a Dios por el pastor Jairo, la pastora Gina, que lo está usando, pero poderosamente aquí en Valledupar. Y sé que muy pronto Valledupar será conocida como la ciudad del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, por todo lo que el Señor está haciendo en este ministerio. Así es. Sí, ayer me di cuenta también que estaba el WhatsApp de la morada bastante llenito. Pero hoy, bueno, de pronto hoy, por ser viernes, tenemos un poquito más de tiempo, de espacio para todas sus anotaciones, para que podamos compartir y unificar, ¿verdad? Porque la gracia de esto no solamente es que nosotros estemos aquí transmitiendo un mensaje, sino complementar con lo que el Señor le revela a cada uno y fortalecernos espiritualmente, porque sabemos que somos el pueblo de Dios y debemos estar en unidad. Así es, y en la multitud de consejos, dice la palabra, hay sabiduría. Amén. Así Entonces, es. a lo que vinimos. Exactamente, bueno, día 13, viernes 13. Bueno, bendecido. Dice así, bueno, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el pecado no es solo hacer lo incorrecto, sino es amar algo más que a Dios. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces minimizamos. Decimos, no es para tanto, pero eso se convierte en algo más grande que Dios en nuestro corazón, según Agustín de Hipona. Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. No es que Dios se aleje de nosotros, somos nosotros a causa del pecado y la consecuencia de ella. Uno de los errores más comunes y más dañinos en la vida cristiana es reducir el pecado a una simple violación de normas. Minimizarlo es eso. ¿Por qué? Porque cuando el pecado se entiende solo como romper reglas, la santidad se vuelve moralismo y el arrepentimiento se reduce a mera culpa. Sin embargo, las Escrituras nos presentan una verdad mucho más profunda sobre la devastadora práctica del pecado. En Isaías 59:1-2, el Espíritu Santo nos muestra que el pecado rompe comunión.
entonces no solo hablamos de desobediencia, sino también de distanciamiento relacional, lo que significa que el pecado no cambia quién es Dios, pero sí afecta nuestra experiencia y disfrute de su presencia. Tremendo. Debe entenderse que Dios nunca deja de ser cercano. La realidad es que somos nosotros y nuestras decisiones quienes levantamos barreras internas que nos separan del Señor. Así que el pecado no anula en lo absoluto el amor de Dios, pero sí entorpece nuestra intimidad con Él. Es como una relación donde el vínculo sigue existiendo, pero la confianza y la cercanía se han dañado. Esto explica por qué muchos cristianos continúan asistiendo a la iglesia, sirviendo e incluso orando, pero aún así sienten el cielo cerrado. La realidad es que muchas veces no se trata de indisciplina espiritual, sino de comunión quebrada por la práctica continua del pecado. Anote eso, subráyelo. Piensa en esto. En el huerto del Edén, el primer efecto del pecado no fue castigo inmediato, sino vergüenza y temor. La historia sagrada cuenta que Adán y Eva se escondieron de Dios cuando éste le llamaba desde el huerto. Por desgracia, esa misma dinámica sigue vigente el día de hoy. El pecado siempre nos empuja a escondernos, a justificar lo que hacemos, a racionalizar nuestras fallas. Y al final, todo eso termina erosionando la comunión con el Espíritu Santo. Me gustaría que grabaras en tu mente y corazón el siguiente principio. El mayor costo del pecado no es lo que haces, sino lo que pierdes en función de tu intimidad con Dios. Es lo que se pierde. A veces, como lo vemos con nuestros ojos físicos, pensamos que estamos avanzando, ganando y estamos perdiendo. Marcela, creemos que como no vemos los acontecimientos que narra el Tanaj o Antiguo Testamento, que cayó el rayo, que vino el león y se lo devoró, que se abrió la tierra y fueron consumidos. No vemos eso en nosotros. Creemos que Dios estaba mirando para otro lado en ese momento. Exacto. O que no estaba por ahí, o que estaba ocupado, como dicen muchos. Exacto. Es que Dios está muy ocupado, Él no le presta atención a eso. Así es. Santo. ¿Cómo lo minimizamos? Por eso la santidad no se sostiene solo con dominio propio, sino que también necesita amor. Quien en verdad ama su relación con Dios siempre cuidará su corazón y no lo hará porque tema el castigo, sino porque no quiere perder la cercanía de su presencia en su vida. Amén. Es que el que ama cuida. Así es. En otras palabras, el amor siempre se convierte en el guardián más fuerte de la obediencia. Si lo miramos racional y psicológicamente, las relaciones se deterioran no solo por grandes traiciones, sino por pequeñas equivocaciones que no son debidamente atendidas. Lo mismo ocurre con Dios. Pequeñas concesiones, secretos tolerados y pecados repetidos no destruyen la fe de inmediato, pero sí enfrían nuestra intimidad con Él. En ese punto, la oración se vuelve mecánica, la lectura de la Biblia pierde su sabor y nuestra conciencia se vuelve menos sensible. Así es. Por esto, muchos cristianos perciben a Dios distante, duro o indiferente. Pero desde mi experiencia propia, te puedo asegurar que Dios no es quien se aleja. Lo que sucede es que lo percibimos así debido a que nuestro corazón se ha desconectado por causa del pecado. Por eso es tan importante arrepentirse. Únicamente el arrepentimiento genuino restaura esa percepción porque pedir perdón restablece nuestra relación con Él. Amén. Así que es tiempo de ver el pecado tal y como es. Una ruptura relacional que me separa de la presencia de Dios y de su compañía. Así es. Te invito a restaurar la intimidad que un día tuviste con el Espíritu Santo. Es momento de sacar el pecado de tu vida y buscar con arrepentimiento a aquel que te sigue esperando en el mismo lugar donde lo abandonaste.
Ay, qué pesar, el Señor es tan bello dejarlo así, qué pesar. Dios te sigue amando. Él quiere renovar su relación contigo. ¿Estás dispuesto a dejar aquello que lo desagrada para volver a Él? Hay que cuestionarnos con esta pregunta. Y la oración, vamos a hacer la oración. Sí. Abba Padre, Abba Padre, hoy reconozco que el pecado hoy reconozco que el pecado no solo afecta mis no decisiones, solo afecta mis decisiones, sino mi comunión contigo. sino mi comunión contigo. Perdóname Perdóname por haber minimizado actitudes por haber minimizado actitudes que han enfriado mi corazón. que han enfriado mi corazón. No quiero solo cumplir reglas, No quiero solo cumplir reglas. quiero caminar contigo en intimidad. Quiero caminar contigo en intimidad. Restaura hoy Restaura hoy mi sensibilidad mi espiritual sensibilidad y espiritual devuélveme el gozo y devuélveme el gozo de tu de tu presencia. presencia. Quiero volver al primer amor Quiero volver al primer amor y recuperar contigo y recuperar contigo lo que un día perdí. lo que un día perdí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén, Yeshua. amén, 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 amén. amén. Tremendo, tremendo. ¿Sabes qué veo? Veo es una historia de amor, ¿no? De Dios para con la Sí, humanidad. total, total, Ah. total. Sí, y nosotros tan insensibles. Dios como desapercibido. Ujú. ¿Eh? Yo no sé si usted se ha enamorado alguna vez, ¿eh? Pero yo recuerdo, vea que yo tuve una novia en Bucaramanga, Pastora, no estoy oyendo. aquí entre nos. Ah, sí, sí, nomás nosotros. Aquí Tú, entre nos. tú con yo con tú. Sí. Oye, y recuerdo que me cortó. Oye, yo venía en ese bus cantando esa canción. Yo no nací para amar, nadie nació. ¿Saben? Qué Tremendo. tristeza tan Sí, 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 absoluta, ¿oíste? Uno se ríe ahora, pero eso Sí. duele. Pero eso somos conscientes cuando nos pasa a nosotros. Ujú. Pero qué lejos está nuestra conciencia de entender que Dios se duele cuando Sí. nosotros pecamos, Ay, sí. cuando nosotros lo cortamos. Sí, 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 qué ¿Bien? pesar. Porque es lo que hacemos cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas, ¿bien? En los deleites que nos presenta el mundo, ¿bien? Y lo apartamos a Él. Así es. Mira que Qué aquí triste. dice, Dios nunca deja de ser cercano. Somos nosotros y nuestras decisiones quienes levantamos barreras internas que nos separan del Señor. Somos nosotros los es. que nos alejamos. Somos nosotros los que escogemos, ¿verdad? El camino que debemos o que queremos seguir para después, ay Señor, pero tú, ay Señor, ¿verdad? Porque es fácil. Sí, El ser humano tiene esa cualidad. Hace daño, las embarra, hace cosas desastrosas, pero muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Que no, porque lo que pasó es que tú me dijiste, que tú y hiciste. lo vamos a ver ahora. Por Total. eso, así como dice el texto del devocional del día de hoy, dice, así que es tiempo de Ujú. ver el pecado tal como es. Amén. Escuchen bien, una ruptura relacional que me separa de la presencia de Dios y Ujú. de su compañía. Ay, sí. Y yo traduzco esa parte que dice de su compañía, de sus bendiciones. Total. Todo se pierde. De sus Todo. bendiciones. Mm. Deuteronomio 6 es claro. Si obedece, esto te pasará. Ujú. ¿Bien? Si desobedeces, esto te Oh, pasará. total. Eso ¿Eh? es acción, reacción. He aquí, pongo delante de ti camino de bien y camino de mal. Otra traducción es camino de vida o camino de muerte. muerte. Escoge tú. Así es. Escoge tú. Sí, porque el Señor no es términos medios. No. Él es frío o caliente. En él no hay grises. Así, totales. Y mira esta partecita que me gustó, dice, muchos cristianos continúan asistiendo a la iglesia, sirviendo e incluso orando, pero aún así sienten el cielo cerrado. Me ha pasado mucho que dicen, ora por mí, que el Señor te escucha más a ti que a mí. Eh, Por eso, porque hemos, con nuestras actitudes, provocamos que sentir que el cielo se nos cerró, pero volver al Señor es arrepentirse y Él abre la puerta, o sea, Él siempre está ahí. Ayer tuvimos una cátedra de lo que es el arrepentimiento,
Pero bueno, vamos a la palabra, Marce. Así es, arranque, arranque. Bueno, hay un taller, ¿verdad? Pero ya Sí. eso en su intimidad. ¿En qué momento has sentido que tu comunión con Dios se torna fría o distante? Bueno, yo pienso que eso es cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando nos alejamos del Señor, obviamente. Así. Conocemos de Dios, pero nos alejamos y nos perdemos, ¿verdad? ¿Qué actitudes, hábitos o decisiones podrían estar afectando esa cercanía? Pues también pienso que es dejar que las cosas que no deban lleguen a nuestra vida y nos apartan. Yo voy a dar a conocer mi taller. Ujú. Yo coloqué cuando pierdo el dominio propio, sobre todo en mi temperamento. Cuando dejo que mi temperamento cabalguen sin freno, Ujú. bien, sin, creo que se llama el Sin otro, brida. sin brida, bien, entonces ahí en este momento genero en una atmósfera que Dios no comparte. Así Y es. ahí me estoy yo alejando de Él. Exactamente. Total. ¿Y qué actitud o hábito de decisiones podrías estar afectando esa cercanía? De pronto a veces la espera, a veces queremos las cosas Ya. ya y no, Ujú. todo tiene su tiempo. Totalmente. Bueno, la Bueno, lectura para hoy está en la porción de la palabra Génesis 3. Génesis capítulo 3, Exactamente. Génesis. Bueno, vamos a leer que Reina Valera. Reina Valera, sí, yo tengo Bueno. la Reina Bueno, Valera. vale, entonces. Ok. Bereshit capítulo 3. Ujú. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Mm. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Y oyeron la voz que Adonai Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Adonai Dios entre los árboles del huerto. De la presencia se escondieron. Se escondieron de la presencia. Sí, se escondieron de la presencia de Adonai Dios entre los árboles del huerto. Mas Adonai Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo Mm. y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Mm. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Adonai Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo,
Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será sobre tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Adonai Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Adonai Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Adonai del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremendo, tremendo, de principio a Qué fin. suceso. ¿Sabe? Sí. Uno lee este capítulo y se siente como en esas películas Ujú. que lo mantiene a uno tenso. Sí, exactamente. Uno como que querer hacer por el, no, por allí no hagas, mira, no, ¿verdad? Y yo pienso también que si la humanidad analizara este pasaje, entendiera que Dios no es malo, que Dios no es egoísta, que Dios no es vengativo, que por si Dios fuera bueno no pasaran estas cosas. Si el Señor estuviera allí, ¿por qué entonces estoy yo así? ¿Verdad? No es culpa de Dios, es No, culpa de nosotros, porque son consecuencias de nuestros pecados, de nuestros actos, y debemos asumirlas, ¿verdad? Porque tremendo, hay muchas cosas de qué hablar aquí. Por ejemplo, yo siempre he tenido la curiosidad, siempre he dicho, eh, me gustaría verle la cara a Eva. Que me gustaría echar una charladita con Eva. y yo la cara de Adán cuando dijo: la mujer que tú me diste. No, y que llega, o sea, el Señor le dio autoridad, fue a él, Ujú. ¿verdad? De que se enseñoreara de todo lo que le dio a administrar. Y llegar así relajado donde Eva, y a Eva entregarle y él comer. O sea, decir, oye, y eso no es el fruto, pero no, no. Yo pienso que si él se hubiese opuesto, pienso yo, ¿no? Aquí, él se hubiese opuesto, no estaríamos en estas condiciones, ¿verdad? Porque en el momento que Eva desobedeció, el Señor no intervino, sino cuando Adán lo hizo, porque a él fue el que le delegó administrar lo que le había entregado. A él fue el que le iba a pedir cuentas. Entonces, Dios está tan interesado que, que de nuestra propia querer, impulso, le amemos. ujú. ¿Eh? Por eso Y Dios da Él se toma su oportunidades, tiempo, Él se ¿verdad? toma su tiempo. Total, y Dios. Bueno, vámonos a desarrollar Exactamente. nuestro taller en base, nuestro taller Kadosh. Ujú. Nuestro taller Kadosh. Así es. Bueno, dice, Bueno, Marce, la Q, ¿qué ujú. revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributo de Dios se revela en este pasaje? Hermanos, estamos atentos a todos sus comentarios, participaciones desde ya. Así es, así es. Bueno, yo obviamente lo que se ve aquí es que Dios es soberano y santo, ¿verdad? Él es el que establece límites y juzga el pecado, el que tiene la autoridad para hacerlo. Que Dios es justo porque da a cada quien lo que merece y dicta consecuencias según nuestros actos.
Amén. ¿verdad? Que Dios es Amén. omnisciente y omnipresente. Él todo lo sabe y todo lo ve, ¿verdad? Como dice en el versículo 8. O sea, él estaba teniendo la conversación, pero se sabía ya lo que habían hecho, ¿Sí? sino que le estaba dando, yo pienso que le estaba dando era la oportunidad, ¿verdad? De arrepentirse. Él le dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El Señor Ujú. sabía dónde estaba, ¿verdad? Pero Y justamente lo que acabas de comentar fue lo que el Señor me mostró a mí en la Q, en el verso 9. ¿Bien? El verso 9 nos dice, y Adonai Dios hizo nacer, no estoy leyendo el 2, es el 3. 9. Mas Adonai Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás? Dios me revela que cuando yo peco, Él es el primero en buscarme. Cuando yo me aparto de Él, Él no ve mi intención, Él no ve lo que hizo, Él corre a buscarme. Él es el primero. Ujú, Y otro detalle que vi aquí es que no dijo pecador inmundo, ujú, Adán, ¿qué hiciste? a juzgar, Como dice el pastor, desgraciado. a juzgar. ¿Bien? No, Él le dice, es una pregunta, ¿dónde estás? Ujú, Ahora debemos entender esta pregunta. Él no está preguntando cuál es tu lugar geográfico, ¿bien? ¿Cuál es tu coordenada? No. Él está haciendo esa pregunta para que Adán identificara su condición. ujú, exacto. Su condición. Y eso es un llamado para nuestra vida cotidiana. Cuando la embarramos, cuando pecamos, cuando fallamos, debemos reconocer la falta, en qué nos equivocamos. Porque si no reconocemos primero, es imposible que nosotros pueda haber un cambio. Total. Así Puede haber un es. cambio. Entonces, eso me revela el Señor, la capacidad que Él tiene de acercarse primero a nosotros, no con Sí. juicio, sino para hacernos conscientes de nuestra condición de Así es, pecado. dando oportunidad, porque dice, Amén. ¿acaso has comido? Esa es una segunda Ujú. oportunidad. Así es. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comiera? O sea, le estaba dando, él le hubiera dicho, Le está sí, dando papaya. sí, Ajá. señor, yo lo hice, perdóname esto, pero Perdóname. no. No, pero Y la actitud. es Y es tremendo. lo que generalmente, vamos a ver en el desarrollo del Ujú, taller, es lo que hacemos. así es. Y como otro tengo de ahí mismo, es que Dios es amor. Amén. Un Sí, también. atributo Así de Él, es. lo veo a lo largo y ancho. Así es, misericordioso, porque no destruyó al hombre inmediatamente, ¿verdad? Inclusive ¿No? dice más adelante, le proveyó vestiduras. No, esto es hermoso. Le proveyó vestiduras para no echarlo así. Bueno, esto se Sí, encendió, así es. Marce. Sí, sí, sí. Vamos a leer. A ver. Dice Santo. Sonia. Buenos días, bendiciones para todos. Lo que me revela todo el texto sobre Dios es que Dios no me define por mi caída. Él me confronta para restaurarme. Así es, El tremendo. mismo Dios quien pronuncia juicio es el mismo Dios lleno de amor por mí. Amén. Amén, amén a eso. Lisset dice, Dios da libertad, pero establece límites, porque la libertad sin dirección destruye. Los límites no son opresión, son para protegernos y enseñarnos dependencia a Él. Así es, Lisset. Correcto, Lisette. Muy Karen Caro, Dios es justo, amoroso, misericordioso, perdonador. Es muy lindo cuando los viste, no los rechaza, no los señala, les hace ver la consecuencia de su pecado y les cubre su desnudez. así Wow. es, así es. Yair dice, nos revela que Dios todo lo sabe y todo lo ve, y aún así nos da la oportunidad de confesarnos, de arrepentirnos y de pedir perdón, pero preferimos justificar el pecado y huir avergonzados. Eso nos aparta de su presencia y santidad, pues lo que estábamos hablando, ¿verdad? Así Sí. es. Vale,
Cuando Adán y Eva pecan, Dios no los destruye inmediatamente, los busca y pregunta, ¿dónde estás? Es decir, revela que Dios quiere cercanía, no solo obediencia mecánica. Así Wow, vale, es, así excelente. es. Rosa dice, Dios es santo, justo y veraz, versículo 23, 24. Su palabra no cambia, versículos 7 y 17. También misericordioso y redentor, porque aún después del pecado busca al hombre, versículo 9, y anuncia salvación. Hablando de la pregunta, cuando él pregunta, ¿dónde estás? Es de conciencia, completando lo del hermano Juanca. Amén. Exacto. Amilvia, Amén. Dios se revela como un Dios justo al castigar a la serpiente y como un padre de amor que exige y exhorta a la obediencia, un padre que corrige y conduce a su hijo, pero no lo deja desamparado, porque es padre de misericordia. Así es, así es. Amén, Tremendo, amén, amén. tremendo. Saludos a Milvia. Así es. Mm, Bien, hermanos, tremendo. pasamos a la A. A la A. A la ¿A A. qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me lleva este texto? ¿A qué te está llamando, Marce? Bueno, a dejar de cuestionar los límites establecidos por Dios, ¿verdad? O sea, a veces pensamos que lo que Dios quita o lo que Dios prohíbe es lo que yo necesito, ¿verdad? Pero me encanta la palabra cuando nos enseña que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque el Señor le decía a David, le daba una orden y David nunca la cuestionaba. Él no decía, ¿y por qué? ¿Y por qué debo ir? ¿O para qué debo ir? O no, él obedecía, ¿verdad? Así es. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no cuestionemos ni digamos, pero ¿y el Señor por qué me está diciendo que haga esto? ¿Será que lo que aquello debe ser mejor? El Señor siempre va a darnos lo mejor, Así ¿verdad? es. Lo que nos va a quitar es lo que no nos conviene, pero somos así porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces debemos es confiar y obedecer. Dejar de escondernos y culpar a otros por mis faltas. Asumir mi responsabilidad y arrepentirme. Otra, entender que el pecado no es una acción indefensa, sino es una rebelión que me separa de Dios y que me trae dolor, Sí, indiscutiblemente. ¿verdad? Eso, entender eso, reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador en vez de huir, debemos acercarnos a Él. Amén. ¿A qué me llama a mí el Señor? Ujú. Encontré algo bonito en el verso 13. ¿Bien? Y es tener siempre presente la palabra de Dios. En el verso 13 dice, entonces Adonai Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Cuando buscamos la palabra, esa palabra engañó, Marce, es Nashá. Y Nashá tiene que ver es con olvido, olvidar. Mm, Entonces debería leerse de esta manera. La serpiente me hizo olvidar. ¿Olvidar qué? Lo que ya Dios le había dicho, Qué más de este poderoso. fruto no comerás. Sí, Dígatelo quien te lo diga. así Bien. es. Entonces, la palabra no se olvida de la noche a la mañana. La palabra se va olvidando cuando nosotros permitimos que el mundo empiece a permear nuestra mente, nuestra capacidad de decidir, ¿bien? Y de repente estamos haciendo lo que el mundo pide que haga, la tendencia del mundo, y me olvido de lo que Dios dice en mi palabra. Totalmente. Entonces aquí vemos una Eva que le dice a Dios, la serpiente me hizo olvidar. ¿No? Entonces eso no podemos permitir en nuestra vida. Por eso es que la palabra debemos buscarla diariamente, escudriñarla diariamente, Así es. profundizar en ella, que se convierta en nuestro compañero del desayuno, del almuerzo, de la cena, de las 11 de la mañana y de la tarde, todo el tiempo, y no permitir que se olvide de nuestra mente. Así Sabes que es. yo tengo una muy mala memoria. Lo que le pido al Señor es que se me olvide todo, pero menos de Él.
Menos mal que... Menos de él, ¿viste? Pero no se te nota por ninguna parte, Ay, niño. Dios santo. Pregúntele a la pastora. Bueno, Y el verso, y otro punto que encontré, el cual el Señor me está llamando, le encuentro en el verso 21. 21 nos dice, y Adonai Dios hizo al hombre, a su mujer, túnica de pieles y los vistió. ¿Sabes? Esto se conoce en teología como protoevangelio. Es una tipificación de la obra mesiánica de Yeshua en los postreros tiempos, pero vemos como aquí ya se empieza a ver sombras de la perfección que lo que había de venir. ujú, Y eso me lleva a mí o me llama a mí a aceptar el sacrificio sustituto que hoy en día es Yeshua. así Lo es. que ocurrió en eso, leemos simplemente que ocurrió, pero con pieles. ¿Pero con cuáles pieles? Con la de un animal Sí, inocente. se sacrificó. Dios mató a un inocente para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Tremendo. Hoy en día, Dios desciende de su gloria, muere en la cruz del Calvario, siendo inocente para cubrir nuestra vergüenza por Tremendo. nuestro Sí, pecado. total. Entonces, Dios nos llama y creo que Dios está llamando a muchos en este momento a aferrarnos a ese sacrificio que no se quedó en un simple sacrificio, sino que resucitó y está sentado a la diestra. Y pronto va a venir, Así Marce. es. Amén, Y amén. pronto va a venir. No fue un sacrificio de historia, ¿no? Que eso No. fue historia, que eso fue pasado. Es que permanece para siempre. Permanece. Y Tiene lo poder feo, hoy en día. lo triste es que a veces pisoteamos esa sangre derramada, Sí. ese sacrificio que el Señor hizo Ay, por Dios. nosotros y porque se nos olvida la palabra, Así ¿verdad? es. Como dice el Señor, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, Así pero es. es de retener la palabra del Señor. Y esto, en este pasaje, bueno, hay mucho que hablar, de verdad que sí, Sí. inclusive el chat está a reventar, pero mira que este Vámonos. episodio, este pedazo aquí es pim, pong, pan. O No, sea, esto es... la mujer que me diste, la serpiente. O sea, cada quien se lavó las manos, ¿verdad? Y Poncio no estaba por ahí, pero cada quien se lavó las manos con Así. el otro, ¿verdad? Así Entonces es. dice, Sonia, Dios me está llamando a dejar de esconder emociones, fallas, temores o áreas que no he rendido completamente. Dice así. Amén. Jorge Daza, Adán le echó la culpa a Eva. Dios me está llamando a aceptar mi error y no justificarlo, sin importar cuánto influye el mundo sobre mi vida. Qué Así es, bien, así Jorge. es. Esto es un tema para ahora en el ayuno, decirle al Señor, te entrego esto de estarle Así es. echando las culpas a otro de lo que yo he provocado. Así es. Stephanie, Dios me llama a ser responsable y humilde. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Dios te llama a dejar de justificar y comenzar a asumir. La restauración comienza cuando dejo de culpar y empiezo a reconocer. Así Y es. le faltó, y Adán culpó a Dios. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, tú fuiste la que me la diste. Ay, yo no te la eres pedí. sí, tú la hiciste Ajá. a ella. Yo Yo no no te metí el la dedo ahí. pedí. Oye, qué Yair, cosa. la A, nos está llamando a no dejarnos tentar de la astucia del enemigo, ya que son luchas diarias que solo podemos vencer en Cristo Jesús, que nos fortalece. Así Amén. es. Paulis, dice, me llama a asumir responsabilidad en vez de justificarme o culpar a otros. Cambio de mentalidad. No todo lo que, entre comillas, parece bueno, viene de Dios. Debo discernir, y es Exacto. verdad, debemos discernir porque si el Señor ya determinó, ya dio una palabra, que hacemos coqueteando con lo que otro viene a decir y, oye, esto parece mejor cuando es un ser imperfecto, pecador igual que yo. Si ya Dios habló. Por eso el Señor, a mí me encantan las porciones cuando dice, yo el Señor he hablado. O sea, ya lo dije, ya no Así esto es. ni para atrás, o sea, esto es lo que es. Así es. Ayer haciendo el devocional con mi esposa, lo hacemos juntos pero no revuelto. Ah, ok, Es ok. decir, ella mantiene lo que el Señor le dice y me gustó algo que escribió.
en base a esto, lo que estamos hablando es que no todo el mundo se acerca con buena intención. Total. ¿Sí? Te muestra pajaritos, te muestra un espejito y nos vamos de boca. No, 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 no. No todo el que se acerca a uno viene con buena intención. Por eso es importante discernir. Así es, así es. Armando dice, obedecer su voz por encima de cualquier Otra voz. otra voz. Versículo 17. Dice, vale, nos llama a la obediencia desde el amor, no desde la religión. Dios muestra que el pecado no fue solo comer el fruto, fue desconfiar de la palabra de Dios. A Milvia, en el verso 6, me llama el Señor al discernimiento espiritual, que me dice qué debo hacer o cómo debo conducirme y qué decisiones tomar ante propuesta de cualquier índole, porque como creyente debo desarrollar el don de discernir en el espíritu y no decidir desde mis emociones e impulsos. Así es, Karen, a conocer el carácter de Dios. Muchas veces lo vemos como un Dios castigador porque vivimos ciertas situaciones. Sin embargo, es una distorsión de la imagen de nuestro Padre en nuestra vida. Él me está llamando a conocerlo y a saber que Él siempre está ahí y limpia mis pecados. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Muy bien, Karen. Muy Así bien, es, así es. excelente. La Así gente es. está, pero Sí, 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 hay poder, hay poder. poder. Gloria a La Dios. D. La D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con este principio? Así es. Bueno, obviamente distorsionar la orden o la palabra de Dios, que a mi parecer es exagerado. Yo tomé el versículo 3 y 4 cuando dice, es solo, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y le contesta la astuta, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando él le dice eso así, le impacta y dice, bueno, puede ser, ¿verdad? Porque hay una posibilidad. Pero ella no se mantuvo radical, sino Así que es. le dio, abrió la puerta, coqueteó y se dio. Y va, Y lo que chupulún. hablábamos ahorita, le permitimos que el mundo, que el comentario, que las bambalinas nos Ujú, iluminen y exactamente. empezamos a experimentar otras opciones. Bien, cuando venimos a ver, normalizamos Sí, esa situación, entonces ya empieza a darle paso al sincretismo, a la mezcla sí. entre lo puro y lo profano. Y no es así. Así es que uno Dios es tiene la celoso. costumbre de decir, no es para tanto. Oye, nada Eso, más fue una cerveza, así no es. es para tanto. Oye, pero yo Exacto. nada más me fui a las piloneras a verlas ahí porque es chévere, no es para Una tanto. mentirita Sí, sí, no es piadosa. para Eso es tanto. No, si piadosa. nada más me eché maicena de este lado, no es para tanto, porque el otro lado no me eché. O sea, ¿estamos o no estamos? ¿Somos Así o no es. somos? Así es. ¿Verdad? Identidad. Identidad. Exactamente, así es. Otra escribí, dejar de escondernos y culpar a otros de mis faltas, ¿verdad? Asumir mis responsabilidades como debe ser y arrepentirme. Bueno, hay muchas más, depender de Dios, no querer ser mi propio Dios, ¿verdad? Hay Ujú. muchas. ¿No? ¿Qué Sí. piensas tú, Juanca? En el verso 10 me llamó algo la actitud de este chico. Y él respondió, dice el verso 10, oí tu voz, la voz de Dios, en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren, una distorsión puede ser cuando en vez de temerle a Dios, le tengo miedo. Ujú, Una cosa es tenerle temor y otra cosa miedo. ujú. El temor a Dios me acerca a Él, pero el miedo
me aleja. Sí. Ahora, algo más triste. Cuando esto ocurre, ya yo dejo de ver a Dios como el Padre amoroso que me creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y lo empiezo a ver ya como mi verdugo, mi Sí, castigador, nos van castigando. el que Claro. me va a mandar un rayo y me va a partir en Sí. dos. Exacto. Y entonces, ¿cuál es mi reacción cuando lo veo así? Ya no como el Padre amoroso, sino que voy y me escondo. No vuelvo a la iglesia, no vuelvo al grupo, tomo una actitud de rechazo a la palabra, Ujú. ¿eh? Porque no se me ha hecho el milagro, entonces no vuelvo, entro a una rebeldía. Sí. Y es la distorsión que debemos evitar caer. Cuando fallamos, porque todos los días nos enfrentamos a batallas, cada uno se conoce. Y quizás en este momento, antes de salir a la calle, ¿eh? Estás pensando con lo que te vas a enfrentar hoy. Pero yo te digo, ten temor a Dios, Amén. no miedo, Así es. porque como Padre amoroso, Él te va a respaldar. Amén. Y tenemos la tendencia a quitarnos las vestiduras que Él nos puso y ponernos piel de cebollita, ¿verdad? Y entonces todo nos afecta. Así es. Bueno, aquí escribe Lisette. Esa es la de Lisette. Creer que Dios está reteniendo algo bueno. La serpiente siembra una duda sutil. ¿Con que Dios les ha dicho? Luego insinúa que Dios sabe que si comen del fruto serán como Dios. Ahí está la raíz del pecado. No fue solo desobediencia, fue desconfianza en la bondad de Dios. Así es. Ladies, verso 11. Dios nos llama a no escudarme en las demás personas, porque Dios es claro y cuando nos habla, no cambia su palabra, porque no miente ni se arrepiente. Debemos pedirle a Dios discernir qué debemos obedecer. Así es, Stephanie. Distorsión en lo que deseo. Eva vio que el fruto era agradable, lo visual y lo atractivo desplazó la obediencia. Pregúntate, ¿hay algo que sé que no me conviene espiritualmente, pero lo deseo? ¿Estoy justificando algo porque no parece tan grave? El deseo mal alineado nubla la convicción. ¿Estamos de acuerdo, Lo que Stephanie? tú has Chócala, dicho, chócala, Stephanie. lo que tú has dicho, minimizamos Sí, total. el pecado. Distorsionamos para nuestra Así conveniencia. es. Yair, la D, tomo del verso 12 y 13, culpar a otros de los pecados que yo mismo he consentido y les di entrada. Así es. Vale, esto me llevó a reflexionar mucho en donde hay distorsión en mi vida y recordar Génesis 3. La tentación empezó con, ¿de verdad Dios dijo? A veces justifico pequeños pecados mientras no sea algo muy malo, está bien. O sea, minimizo cosas que el Espíritu Santo sí señala. Así es. Y Rosa, Rosa, dígalo. cuando dudo de la palabra, verso 4 y 5, minimizo el pecado y justifico la desobediencia. Amén. Verso 12 y 13. Así La es. distorsión empieza en la mente antes que en la acción. Ok, Correcto. exactamente. Bueno, rápidamente Vámonos con la O. O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosas debo dejar o establecer en mi vida? Pues obviamente confiar en la palabra de Dios, en su voluntad y no dudar, o sea, no cuestionar, aunque vengan con enseñanzas sugestivas, lo que Así traiga, es. lo que venga. Ya Así está es. escrito, ¿verdad? Lo que debemos hacer, versículo 1:5. Decir no de forma radical y determinante, porque no hay nadie más verdadero y real que Dios. O sea, no debo ceder a la autonomía moral, a mi autonomía moral, Así ¿verdad? es. ¿Qué pusiste tú para no extendernos? Wow, yo encontré en el verso 17 que debemos establecer los límites. El verso 17 nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé,
diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por causa de con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tremendo, sí. Obediencia es Los detenernos antes límites, sí, de accionar, ¿verdad? así es. Entonces, en ese verso encontré de que Dios establece límites a través de su palabra. Entonces debemos obedecer su palabra y tener en cuenta que la palabra de Dios, la obediencia a Él no es negociable. Hay que prestarle atención a los no de Dios y a los sí de Total, Dios. así es, total. A ver, ¿qué dice la gente en el chat? A ver, pueden mandar sus opiniones. Bueno, en esta todavía Nada de no la ha llegado, oche. ¿verdad? Bueno, Bueno, pasemos a la S. exactamente, pasemos a la S. Dice, ¿qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Pues obviamente yo escribí desarrollar mi fe en su palabra y voluntad, ¿verdad? La caída del hombre no comenzó cuando eh, fueron expulsados, sino cuando Eva dudó, Así es. ¿verdad? Wow. Evitar el fruto prohibido, o sea, debemos evitar desobedecer, porque Así ahí es. está. Luchar y entregar cargas a Dios, deseos internos. Todo esto lo podemos poner delante del Señor ahora en este tiempo de Amén. ayuno. El Señor nos está hablando porque de pronto uno le dice, escudriña, Espíritu Santo, ¿qué hay en mí que yo debo soltar? ¿Verdad? Porque no lo estamos viendo con Así nuestros es. ojos físicos. Y miren, todo esto que está hablando el devocional es para que analicemos un poquito. Oye, ¿verdad? Yo de pronto tengo esto y no se lo voy a entregar al Señor porque no lo quiero, porque esas son las pequeñas zorrillas que dañan el viñedo. Ok, completamente de acuerdo contigo. Y eso mismo, ¿sabes que lo encontré en el verso 15? En ese verso habla de una simiente. Ujú, Viene de la palabra hebrea será. Bien, esto es también algo mesiánico. Y yo creo que, o me llama a apartar eh, para Dios todo mi corazón, mi alma, fuerza y mente ujú. para Yeshua. Porque aquí vemos que solo Él, solo Dios puso en cintura tanto al enemigo como a esa capacidad de pecar del hombre. Dios justo. Entonces, entregando todo mi corazón, mi alma, mis fuerzas, mi mente, todo mi ser a Él, solo así yo podré vencer. Amén, amén, totalmente. Así es. Dice Stephanie, debemos separar lo que sabemos que nos debilita. Todos tenemos un árbol específico, esa área que sabes que si la tocas te aleja. Separar para Dios implica establecer límites claros. Así es. La tiene clara, Excelente, Stephanie, la la tiene clara. tiene Está clara. volando. Zoom. Así es. Bueno, en la H, La H. que dice, hoy, ¿qué debo accionar ahora mismo para no retardar mi obediencia? ¿Qué debo? Pues detener o evitar conversar con la tentación, no razonar con eso, ¿verdad? Reconocer y Ujú, confesar mi pecado. Versículo así 10, es. 13 lo tomé de ahí. Confiar en Dios antes que en cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Adorar a Dios por fuera de mis deseos. O sea, y la adoración, ¿no? Como estábamos, siempre hemos aprendido, no es la alabanza, la canción que sale de mi boca, es la rendición total en adoración, en obediencia, en sujeción. De Era nuestra eso. vida cotidiana. Exactamente, todo Ujú, ponerlo. Y obviamente aceptar la redención de Dios. Él provee, amén. Dios es justo, ¿verdad? Y le da a cada quien lo que merece, lo que estábamos hablando ahora. ¿Tú qué pusiste, Así Juan es. Carlos? Yo en el verso 10 me sigue hablando de la actitud del joven Adán. Adancillo. Y qué me invita Dios que haga es regresar al altar. Regresar al altar. Si siento que estoy desnudo, si siento que me estoy escondiendo, bien, debo salir a la luz, confesar y dejar que Él me vista de nuevo. Amén, Así amén, como amén. hizo con Adán y Eva, les quitó su vergüenza. Adán y Eva lo que hicieron fue construir con higuera, ropita,
que medio le En el cubriera. medio, sí. Bien. Para su conciencia y su limitación, Sí, ¿verdad? para callar la Sí, conciencia. sí. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos. Ponemos hojitas de higuera, Ujú. ¿bien? A nuestro pecado y la tapamos, Total. ¿bien? Pero Dios no quiere eso. Ujú. Dios vino, quitó esas hojitas de higuera y le dio pieles, Total, ¿bien? total. Los cubrió más Siempre fuerte. Dios da algo mejor de lo que nosotros pensamos que es mejor para Así nosotros. es, así Así que si es. tú crees que esas higueras que tenemos son suficientes, no, Nada. Dios quiere más. Mucho más, mucho más. Bueno, este fue nuestro espacio de hoy del devocional que está muy bueno. Hay mucho por decir, ¿verdad? Pero obviamente aquí no nos las podemos pasar porque ahí también hay que hacer otras cositas. Sí. Entonces, bueno, le damos la gloria a Dios por este espacio. Gracias a cada uno de los que se pudieron conectar y meditemos en esta palabra porque realmente el Espíritu Santo va a seguir mostrando muchas cosas más. Amén, 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 amén. amén. Hermanos, no se les olvide, mañana, el tiempo de oración presencial desde las 6 a las 7 en el segundo piso de Mega Mall. Y para este domingo, igual en nuestro servicio dominical, 8:30 y 10:30. Va a estar poderoso. ¿Va a ser en el segundo piso? o En el primer? segundo piso. Ok, En el listo, segundo perfecto, piso. perfecto. Así que buen fin de semana, Shabbat Shalom, buen inicio Así es. de Shabbat. Dios les bendiga a todos. Shalom. La morada, el lugar donde Dios habita. La morada, tu corazón vuelve a casa y se